Así que Padre, gracias porque podemos reírnos y de manera sana, bajo el manto de tu gracia y de la hermandad en Cristo, poder, además de hablar de estas cosas, habernos reunido para adorarte, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu gran amor y misericordia. Gracias por tu palabra, a la cual nos aprestamos a ir a ella en estos momentos. Oramos, Señor, que nos guíes, nos hables por medio de ella, que mis hermanos estén concentrados en tu persona, en tu palabra, no en este servidor inútil, pero competente, porque esa competencia viene solamente de parte tuya. Así que dirígenos y abre nuestros corazones, quita toda distracción, perdónanos todo pecado no confesado, y permítanos, Señor, ser sensibles y estar alertas a tu voz en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cada día tú y yo somos informados y nos enteramos a través de la prensa escrita, también la prensa en línea, a través de noticieros por televisión, noticieros por radio, a través de las redes sociales y de las conversaciones informales sobre los actos de injusticia, de atropellos, abusos y violaciones a los derechos humanos que se dan todos los días, en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, y no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo. Eso hacia personas que están desprovistas de toda fuerza o de toda o cualquier capacidad para defenderse desde el punto de vista legal o desde el punto de vista físico. Y si comenzamos a enumerar esos actos de injusticia, atropello, bueno, yo no voy a decir algunos y ustedes en su mente agreguen los demás. Se denuncian, por ejemplo, intentos de sobornos y de extorsión. Hay daños intencionales a la imagen personal de figuras públicas o figuras menos públicas. Se dan calumnias, difamaciones. Cualquiera puede decir lo que sea del otro y ya eso, si se aprovecha de los canales apropiados, puede destruir reputaciones. Hay las agresiones verbales, las agresiones físicas, está el acoso en cualquier centro donde se congreguen personas, especialmente donde comparten, conviven o trabajan juntos personas de ambos sexos. Hay descortesías, ya se ha perdido la cortesía, por ejemplo, la juventud hacia la persona de edad, de ayudarle a cruzar una calle, de darle la preferencia en una fila. Eso se ve muy poco. Están los actos deshonrosos, actos de corrupción, en detrimento de patrimonio personal y en detrimento de los fondos públicos. Hay discriminaciones de todo tipo, sentencias injustas por jueces parcializados y corruptos. Hay exculpaciones de criminales que son tomados infraganti, pero luego arreglan las evidencias para que salgan favorecidos. Y así, le dije, usted puede agregarle, y podemos formar una larga lista de maneras como cada día se cometen injusticias a nuestro alrededor, y quizás tú mismo has sido en esta semana objeto de un acto de esa naturaleza. Y la sociedad se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cada vez aumenta la maldad, aumenta esa falta de aprecio hacia la dignidad humana? Bueno, uno dice que es por el deterioro de la sociedad, o el deterioro del núcleo familiar. Hermano, la Biblia dice que hay una sola razón para eso. Y entendemos por la palabra de Dios que todas esas acciones del hombre en contra de su prójimo no son más que productos o efectos de la naturaleza caída, pecaminosa, corrupta, perversa, que todos recibimos y que todos heredamos debido al pecado original. Y junto con todas esas acciones, entonces vienen actitudes que acompañan a tales acciones, como son actitudes de indiferencia. Ya no nos sorprende cuando pasan cosas así. La apatía, el desinterés, la negligencia,
la inmisericordia, y también usted le agrega un largo etcétera, etcétera, que viene de corazones que están cargados, como dice el Señor en Mateo, creo capítulo 7, del corazón salen la envidia, el egoísmo, los celos, la soberbia, el orgullo, la maldad. Y en medio de todo de ese panorama estamos tú y yo como creyentes, que la Biblia nos manda que brillemos como luminares en este mundo y que reflejemos y mostremos el carácter de Cristo, que es totalmente opuesto a la manera como el hombre trata a su semejante. La palabra de Dios habla de que nuestro Señor se mostraba compasivo hacia la multitud, de la cual le veía desamparada y dispersa como ovejas que no tenían pastor. Como el Señor compartía con personas de cualquier estrato social y los trataba por igual. Tú y yo estamos llamados a mostrar esas cualidades que vienen en contraste, en marcado contraste con las actitudes pecaminosas que hemos descrito anteriormente. Y en este pasaje que hemos leído, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, un largo pasaje, yo quiero mostrarles cómo nuestro Señor Jesucristo es soberano sobre las fuerzas de las tinieblas y cómo el Señor muestra bondad. En su soberanía, Él obra en su bondad en favor de aquellos que son oprimidos por las tinieblas. Y también tú y yo somos mandados a mostrar, evidenciar empatía hacia aquellos que de una manera u otra sufren por la opresión, por el pecado, por la maldad y por las tinieblas. Y es interesante que en los relatos que los evangelistas, los 4 evangelistas en sus relatos, por lo general, ellos presentan aspectos de la vida y ministerio de Cristo que son como repeticiones, especialmente en el ámbito de los milagros y prodigios y señales que el Señor pues mostró. Vemos como varias veces se repiten en sus características básicas los mismos sucesos. Vemos por ejemplo que el Señor más de una vez sanó a leprosos. En Marcos 1 sana un leproso que se acercó y le dijo: si quiere puede sanarme. Más adelante sana a 10 leprosos de un fuetazo, como decimos. Varias veces el Señor ordenó a paralíticos y a incapacitados, les ordenó que se levantaran y caminaran. Varias veces dio la capacidad de ver a ciegos, de oír a sordos y de hablar a mudos. Varias veces devolvió muertos a la vida física. Varias veces alteró la estructura molecular de la materia para cambiar su constitución física. Varias veces él ejerció el dominio sobre la fuerza de la naturaleza y varias veces manifestó su dominio sobre demonios, sobre la fuerza de las tinieblas. Y en este pasaje en particular de Marcos 5, de 1 al 20, y sus paralelos en los sinópticos en Mateo capítulo 8, 28 a 34 y Lucas 8, 26 a 39, vemos además al Señor lidiando con endemoniados. Pero a mí me llama la atención que ese relato en primer lugar, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo narran. Segundo, que le dedican mucho espacio. Si usted toma otro milagro, usted no encuentra, por ejemplo, cómo Marcos le dedica 20 versículos a ese evento. Usted va a Lucas le dedica 14 versículos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y eso quizás la respuesta, en mi opinión, va al público a quienes Marcos y Lucas dirigieron sus evangelios. Marcos dirigió su evangelio a un público gentil romano. De ahí la agilidad del evangelio de Marcos. Lo rápido que él pasa de un evento a otro, porque el romano era uno que no le gustaba que no le diera muchas vueltas, sino que fueran al grano con respecto a lo que le iban a hablar. Lucas, como gentil, como hombre preparado, médico al fin, doctor, él se dirigió al mundo greco-romano, especialmente al mundo intelectual. Mientras que Mateo se dirigió a los judíos para demostrarles que Jesucristo era efectivamente el Mesías prometido. ¿Y por qué? Me preguntaba yo, ¿por qué Marcos y Lucas dedican tanto espacio? Yo entiendo
pienso yo que era porque Lucas y Marcos querían mostrarle a los gentiles que Cristo, su poder sobre la tiniebla, no se circunscribía a un territorio particular, no se circunscribía nada más a las fronteras de Judea y Galilea. Y eso era muy típico en esos tiempos, de que la mente pagana pensaba que los dioses locales solamente tenían, por decirlo así, jurisdicción en sus territorios, pues no tenían jurisdicción fuera de ahí. Y en este episodio Jesús sale de la frontera de Galilea y de Judea, y allí tiene este encuentro. Y Mateo, Marcos y Lucas quieren mostrarle al mundo gentil que Cristo tiene jurisdicción en toda parte del mundo. Él es soberano y gobierna sobre la fuerza de las tinieblas en cualquier parte del mundo. Y si usted lee un poquito de historia universal, usted, por lo menos a mí me ha sorprendido, cómo hasta los días de manifestación de Cristo, de ahí para atrás, Satanás y las tinieblas reinaban sobre el mundo. No había evangelio que predicar. Se dieron grandes civilizaciones en Europa, especialmente en Asia, los chinos, Japón, la India, el mundo prearábico, aquí en América, la civilización maya, azteca, alcanzaron unos niveles. Egipto, en el norte de África, alcanzaron unos niveles para esos tiempos de avances tecnológicos, científicos, culturales, asombrosos. Pero ¿saben qué? La tiniebla era lo que dominaba en esos tiempos, hasta que vino el Señor Jesucristo. Y de en adelante, la historia registra un cambio enorme a medida que el Evangelio fue penetrando en esas civilizaciones. Y aquí los evangelistas quieren mostrar que el Señor tiene jurisdicción sobre cualquier parte del mundo. Pero yo creo que la enseñanza más particular que ellos quieren mostrar es que el Señor Jesucristo, además de ser soberano sobre las tinieblas, Él muestra bondad y compasión en favor de los oprimidos por las tinieblas. Y eso va en contraste con la actitud típica del ser humano, en su carnalidad y en su pecaminosidad, que menosprecia y tiene en poco el sufrimiento de los demás, que es algo que tú y yo debemos evitar. Y con la ayuda del Señor, cultivar empatía y cultivar esa misma bondad hacia los oprimidos. Y este pasaje en Marcos 5, yo lo he dividido en dos partes. La primera va de versículo 5 al 13 y la segunda de versículo 14 al 20. La primera parte, de los versículos 1 al 13, vemos entonces el encuentro de Jesús con unos endemoniados, porque Mateo habla de que eran dos, Marcos y Lucas hablan de que era uno. Pregunta, ¿cuántos eran por fin? Bueno, no sabemos exactamente, los comentaristas ahí no se ponen de acuerdo, pero si Mateo dice que eran dos, pues eran dos. Y posiblemente Marcos y Lucas se concentraron en aquel de los dos que era como el portavoz, como que llevaba la voz cantante, como quien dio al frente. Pero vamos a decir que independientemente de la cantidad, Jesús se topa con estos endemoniados o con este endemoniado, y de ese encuentro podemos ver al Señor en su soberanía sobre las tinieblas, mostrando bondad hacia este hombre que estaba oprimido precisamente por esas mismas fuerzas de la tiniebla y de maldad. Dice el versículo 1 que el Señor y sus discípulos llegaron al otro lado del mar. Y si usted chequea el pasaje anterior en el capítulo 4, que lo comentamos, lo compartimos hace un par de domingos, el Señor había terminado de atravesar junto con sus discípulos el mar de Galilea, cuando se presentó una tormenta y los discípulos, entre ellos 4 de ellos que eran marineros experimentados, pues no pudieron manejar esa tormenta. ¿Y dónde estaba el Señor mientras tanto? Él estaba durmiendo en la popa. Ayer, entre muchas actividades, pudimos disfrutar de una embarcación que tiene el hermano Merlin. Y mire, si eso es con el mar suave, que ese aparato se bamboleaba para aquí y para allá, ¿qué será en medio de una tormenta?
y los discípulos despiertan a Jesús y Jesús reprende al mar y a las olas y también reprocha a los discípulos. Y el mar se calmó y llegaron a su destino. Dice que llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Si usted chequea en un mapa de la Biblia, si quiere lo puede hacer ahora, puede hacer en su casa, el mar de Galilea es alargado, estrecho en el medio alargado. En el lado izquierdo del mapa está Galilea, en el lado derecho está una región que se llamaba la región de Decápolis. Decápolis en esos tiempos no era una provincia per se, sino un grupo de 10 ciudades, Deca, 10 polis, ciudades. 10 ciudades que después de que Alejandro Magno murió y sus 4 generales se repartieron el ejército, se repartieron los territorios conquistados por Alejandro Magno, aquel que se quedó con la parte de Palestina por allí, propició que poblaciones fuera de la frontera de Palestina o de Judea fueran pobladas por ex soldados de Alejandro Magno, que eran griegos, y surgieron ciudades donde la cultura griega era lo que predominaba. Y para los judíos eso eran ciudades abominables. El judío, todo lo que le oliera a paganismo, a cultura griega con sus hipódromos y sus olimpiadas y su adoración al emperador, adoración a los dioses del Olimpo, era abominable. Por tanto, esa región para el judío era una región hasta prohibida. Y Jesús, por alguna razón que el pasaje no dice, él quiso ir a esa región de los Gadarenos. En otras versiones originales dice la región de los Gesarenos o de los Gergeseos, porque una de las 10 ciudades era la ciudad de Gadara, que quedaba como unos 10 kilómetros del sitio donde desembarcaron, y otra ciudad era la ciudad de Gésara, o Gerasa, perdón, que estaba mucho más hacia el sureste de la punta del lugar donde el Señor Jesús desembarcaron. Pero lo importante es, le doy esos datos para que vean que Jesús va a una región fuera de los ámbitos donde él por lo general se manejó durante su ministerio terrenal. Una región pagana, una región extranjera, dominada por pensamientos y dominada por ideas propias del mundo greco-romano esos días, con su paganismo, sus dioses falsos y todas sus ideas contrarias a la palabra de Dios y contrarias, por tanto, a lo que Jesús enseñaba, y por tanto, y escúchame los tanto por tanto, dominada por las tinieblas. Y precisamente dice el versículo 2, que no terminó Jesús de desembarcar, se apareció un hombre, que dice Lucas que era un hombre que venía, que en su vida normal vivía en una de esas ciudades, pero por alguna razón fue poseído no por un demonio, sino, como dice el versículo 9, por una legión de demonios. Y una legión es una unidad militar utilizados los romanos, que está formado por miles de soldados, de 4, 5, 6 mil soldados. Eso no significa que este hombre estaba poseído por 4, 5, 6 mil demonios. El punto es que, como dice el versículo 9, a Jesús preguntar su nombre, decirle legión, le dice por qué se llamaban así. Y es porque eran muchos. Y muchos, ponga usted el número que usted quiera. De 2 en adelante. Y dice que este hombre va al encuentro de Jesús. Los demonios saben quién se acercaba. Los demonios saben que estaban a punto de enfrentarse a aquel que tenía soberanía, dominio y control sobre ellos. Y les sale al encuentro. Y la descripción que los evangelistas dan de este hombre, poseído por estos demonios, es una descripción lastimosa, deplorable, lamentable. Dice, por ejemplo, allí que tenía un espíritu inmundo. Los espíritus inmundos eran demonios que por su naturaleza eran inmorales. Y seguro que usted conoce algún loquito del barrio o del pueblo que cuando ¿cómo se dice? Los incitan o los molestan, le dicen malas palabras que usted en su vida sabía que existían. Se inventan malas palabras y tienen un lenguaje
terrible. Solamente están pensando en cosas sucias y en cuestiones inmorales. Así eran estos demonios. Y no es para menos. Porque esa es la naturaleza de Satanás y sus secuaces. Dice que tenía su morada en los sepulcros. Al parecer esa zona había muchas cuevas que los lugareños de los pueblos cercanos utilizaban para sepultar a sus muertos. Era, por decirlo así, como el cementerio de esos lugares por allí. Pero no eran tumbas como las que conocemos modernamente, sino eran pequeñas cuevas, algunas naturales u otras excavadas por el profeso, por algunas personas para allí poner a sus muertos. Y este individuo, poseído por ese espíritu, dice que tenía su morada en los sepulcros. De modo que era un individuo siniestro, un individuo que nadie quería que se le apareciera ni toparse con ese individuo, porque asustaba, aterrorizaba. No era ni de buen aspecto, ni mucho menos una persona como para quien, ¿verdad?, tener una conversación o tener una amistad. Sigue diciendo que nadie podía atarle, era incontrolable, era indomable. Me recuerda, ¿verdad?, aquella expresión de un gran poeta dominicano que dice que si se come la soga, amárralo con cadena. Y si también se la come, pues. Bueno, eso pasaba con este individuo. Dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque incluso la ataban con grillos y cadenas. Y me recuerda a Sansón, aunque Sansón no estaba endemoniado, ¿verdad?, cuando Dalila lo estaba engatusando para que le revelara el secreto de su poder, y le dio 3 o 4 o 5 maneras para quitarse de encima, pero que eran falsas. Dice que si lo amarraban con soga de qué tipo, él simplemente con un esfuercito rompía esas sogas nuevecitas, acabadas de comprar de atrás de la ferretería o de salir de la fábrica, las rompía como si nada, hasta que finalmente, vencido por las insinuaciones de la Lila, le dijo el secreto, que qué es lo que él era desde niño y cómo sus cabellos eran el símbolo de su fortaleza, y usted conoce el resto de la historia. Pero este hombre, lejos de ser como Sansón, por el poder de esos demonios que lo dominaban, dice que lo amarraban con cadenas, con grillos, y las cadenas eran hechas a pedazos. Y me imagino que era como Hawk, el del mundo de Marvel, ¿verdad? Que Hawk, cuando está creciendo y rompe la ropa, algo así era, un fenómeno de esa naturaleza. Y lamentablemente Marvel y compañía, y DC Comics y demás, lleva aromática, está acostumbrando a esta generación, desde la mía hasta la moderna, a que nos acostumbremos a eso como que es normal. Superman y Aquaman y todo lo que termine en man, como que eso es normal, normal. Estrategia del diablo, preparando este mundo para cuando venga aquel que la Biblia dice que va a venir, el anticristo y sus secuaces. Pero siguiendo con este hombre, dice al final versículo 4 que nadie podía dominarlo. Versículo 5, que día y noche se la pasaba andando por esos lugares, voceando, hablando duro. Era terrible. Pero además, el demonio lo incitaba a que se hiciera daño físico. Y yo me imagino a este hombre lleno de heridas por todas partes y las cicatrices propias del demonio, buscar cómo cabe dañar y dañar y dañar más a este individuo. De modo que la condición de este hombre era terrible, era digno de lástima. Pero ¿cuál era la actitud quizás de las personas que vivían por esos contornos? La actitud era la misma que tú y yo hubiéramos tomado. ¿Quién de nosotros se atrevería a ir y sentarse con el loquito del barrio, ¿verdad? El loquito que nadie quiere saber ese individuo porque es peligroso. Sentarse con él y a conversar. Yo creo que cualquiera de nosotros en su sano juicio no haría eso. Bueno, esta gente, por el terror que ese hombre les impregnaba, ¿verdad?, por el temor que tenían a cualquier consecuencia, si acaso se topaban con él, dice que la gente por ahí evitaba. En otro evangelista dice que las personas evitaban esos caminos para no encontrarse con él.
Sin embargo, esa fue la actitud del Señor Jesucristo. El Señor, por alguna razón, y tengo la sospecha que era porque Él quería encontrarse específicamente con ese individuo y darle una lección a sus discípulos y a nosotros que leemos y estudiamos y estamos comentando este pasaje. Él quiere mostrarnos que Él, a pesar de las tinieblas que dominaban a este hombre y a través de las cuales se manifestaban en detrimento y en perjuicio de otros, el Señor quería mostrarle su bondad y su misericordia hacia este hombre y demostrar a la vez su soberanía y su control sobre la fuerza del mal. Y coge la actitud de este individuo endemoniado o de estos demonios cuando se dieron cuenta que Jesús estaba desembarcando. Si usted toma los tres evangelistas y toma las tres historias, se da cuenta que el primero parece que este endemoniado fue a encontrarse con Jesús en una actitud agresiva, una actitud violenta, gritando y chillando, dando alaridos, pero de pronto, dice el versículo 6, que cuando ve a Jesús de lejos, de pronto corre y se arrodilla delante de él. Los demonios saben frente a quién estaban en ese momento. Los demonios reconocen a esa persona que acaba que terminaba de desembarcar, y se arrodillan y claman, le suplican, dice el versículo 7, que le dice: conmigo, oye, ¿por qué te metes con nosotros? Porque ellos sabían que Jesús intencionalmente fue a liberar, posiblemente fue a liberar a ese pobre hombre. ¿Qué tiene con nosotros? Le llaman Jesús, hijo del Dios Altísimo. ¿Saben? Los demonios son tremendos teólogos. Es increíble cómo el hombre se empeña en negar la existencia de Dios, en rebajar la deidad de Cristo, y los demonios no hacen eso. Santiago dice que los demonios creen. El problema es que no pueden pasar más allá de esa creencia para fines de salvación. Entonces le hacen una petición. Estos demonios le hacen a Cristo dos peticiones. La primera está al final del versículo 7. Le dice: te conjuro. En otro pasaje dice que le pedían que no los atormentara. Lucas dice que le pedían que no los enviara a un lugar antes de tiempo. Y la pregunta: ¿y cuál es el lugar que ellos esperaban o que ellos no querían que el Señor los mandara antes de tiempo? Entonces, brevemente, ¿qué dicen los teólogos en cuanto a los demonios? Una teología sistemática sobre el tema de los demonios. Bueno, según la Biblia, hay dos tipos de demonios. Hay lo que se llaman los demonios que están libres y activos, que son los que pululan, ¿verdad? Que tienen su dominio en el aire, son los que están activos. No son fantasmas, ni son zombies, ni son vampiros, no, son seres espirituales de maldad y que buscan llevarle la contra a Dios y a su propósito, guiado por Satanás. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es todopoderoso. Satanás no sabe todo. Satanás no está en todas partes al mismo tiempo. Él está ahora mismo en un solo lugar ante la presencia de Dios. Y ya un demonio le llevó el chisme de que aquí, en la calle Jonas Salk, en la iglesia bautista Vida Eterna, hay un individuo parado en el púlpito, hablando mal de ellos ante una congregación. Ya se lo dijo. Ya Satanás lo sabe y le dio una contraorden. Por tanto, pongamos la mano del Señor para que nos guarde de esa contraorden que le dio en contra de un servidor y todos nosotros, porque estamos hablando mal de ellos. Pero Juan dice, al final de primera de Juan, que el demonio no nos toca. Si tú eres de Cristo, si tú eres salvo, el demonio no te toca. Por eso yo no creo en supuestos cristianos que pueden ser poseídos por demonios. Yo no creo eso. Porque si un cristiano tiene el Espíritu Santo, de ninguna manera ningún demonio puede venir a ocuparlo. Porque ya tiene casa. Ya ese corazón tiene dueño. Y dice la Biblia que en Efesios, que la morada del Espíritu Santo es ese sello que garantiza que tu salvación y la mía está segura. Que nadie nos apartará del amor de Cristo. Ahora, si Cristo no está en tu corazón, aunque tú te creas que eres creyente,
Si tú no has hecho a Cristo el Señor y el Salvador de tu vida, tú eres, mire, usted tiene un resort preparado esperando para que los demonios vengan y lo habiten. Y esa, por ejemplo, es la idea que hay, ahora no recuerdo el pasaje, cuando dice que cuando los demonios salen del cuerpo de alguien y se van por ahí y regresan y encuentran ese corazón desocupadito, limpio, ordenadito, simplemente porque lo que ha habido un remordimiento, pero no un arrepentimiento, ni mucho menos una regeneración espiritual, porque esa persona no ha entregado su corazón a Cristo. Los demonios encuentran un resort preparadito para introducirse, y dice Cristo que el estado de esa persona viene siendo peor que la condición actual. Pero estos demonios le pidieron a Cristo que no lo atormentaran. ¿Por qué? Porque hay un segundo tipo una segunda clase de demonios, que son demonios que están confinados. Uno están confinados de manera temporal, para que un día, según Apocalipsis capítulo 9, Dios va a permitir que salgan para que atormenten y para que engañen a las naciones, después de que el Señor Jesucristo venga y comiencen esos juicios contra la humanidad. Pero hay otros grupos que están confinados para siempre. Y miren, por ejemplo, lo que dice en 2 de Pedro, es para que entienda por qué esa petición. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, si quieren lo pueden escuchar, no tienen que buscarlo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Y cuáles son esos ángeles que pecaron? Fueron aquellos que luego se constituyeron en demonios. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en Judas, no sé si usted sabía que Judas escribió un libro, pues no fue Judas Iscariote, sino Judas, un hermano carnal del Señor Jesucristo. Dice en el versículo, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado a la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que hay un grupo de demonios que están confinados, están encerrados, esperando un juicio. Y estos demonios de nuestro pasaje lo sabían. Ellos sabían que había un grupo de sus, no sé ni cómo llamarles, si con discípulos, con género, había un grupo de demonios como ellos que estaban encerrados y que un día a ellos les va a pasar lo mismo. Y les ruegan al Señor que no los atormente, que no los lleve a su lugar antes de tiempo. Los demonios saben eso. Pero obviamente por su naturaleza corrupta no cambian ni son regenerados. Y luego le hacen otra petición. A Jesús insistir, ellos se están resistiendo. Jesús insiste, como dice el versículo 8, dice que Jesús le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Jesús estaba dando una orden. Y quizás no había una resistencia per se, pero se había el temor de qué iba a hacer Jesucristo con ellos una vez que ellos salieran. Y por eso le hacen una segunda petición. Dice que por esos alrededor habían unos cerdos pastando. Había un criadero de cerdos en esos lugares. Tanto que, dice más adelante, que eran unos 2,000 cerdos. Eso da la idea de que esa región no era una región dominada por judíos, porque los judíos abominaban a los cerdos. Usted no encontraba en ningún campo judío un cerdo. Es más, cuando el hijo pródigo, en el relato de la parábola del hijo pródigo, él se fue bien lejos de su patria, lejos obviamente de Judea o de Galilea. Cuando se le acabaron los chelitos, él tuvo que arrimarse de un ciudadano de esos lugares a trabajar, y el tipo lo que lo mandó fue a criar cerdos. Lo más degradante que un judío podía recibir como castigo es que lo mandaran a criar cerdos, a cuidar cerdos. Y el hecho de que hubiera este criadero de cerdos no da la idea de la clase de región que era. No había nada de piedad, nada de conocimiento de la palabra de Dios y de lo que era, ¿verdad?, el símbolos o características del judaísmo. Pero ellos le hacen a Jesús una segunda petición.
Dice el versículo 12 que le pide que los envíe a los cerdos para que ellos entraran en ellos. Ellos temían que Jesús le iba a mandar hacia ese lugar donde están otros demonios confinados y le piden entrar en los cerdos. Y la pregunta es: ¿por qué ellos querían entrar en los cerdos? Es porque una característica de los demonios, para ellos hacer su obra de maldad, necesitan un cuerpo en el cual actuar. Y esta vez ellos pidieron entrar a los cerdos. Y dice el versículo 3 que Jesús se lo permitió. Inmediatamente sucedió algo. Una vez que los espíritus inmundos entraron en los cerdos, dice que los cerdos se precipitaron. En esa zona había uno, como era a la orilla del mar de Galilea, había unos acantilados, y por ahí se despeñaron todos esos cerdos. Y muchos han criticado al Señor Jesucristo por permitir eso. Oye, por qué acto de maldad de permitir que todos esos cerdos. Yo pienso que el Señor lo permitió para que las personas por ahí se dieran cuenta de la magnitud de la destrucción hacia la cual esos demonios llevaban a ese pobre hombre. La clase de maldad y la clase de obra destructiva y degenerativa que estaban haciendo esos demonios en la vida de este hombre, hacia el cual Jesús tuvo misericordia y bondad. Y si obviamente si los demonios salieron, este hombre quedó libre, quedó sanado, al punto que dice más adelante, en el versículo 15, que cuando la gente fue a verlo, encontraron como, dice el versículo 15, que encontraron a este hombre sentado a los pies de Cristo. Un hombre indominable, un individuo indomable, estaba sentado a los pies de Cristo, tranquilo, quieto, como usted quiera ponerlo. Dice además que estaba vestido, porque Lucas dice que ese individuo andaba desnudo, y usted conoce muchos loquitos que andan por ahí, entre comillas, que una de sus características es que andan desnudos y no tienen problema. Al desquiciado mental, ya sea porque tenga el cerebro hecho un huevo frito por las drogas o por los vicios, y por aún porque el demonio, el Satanás haya hecho una obra en su vida, no le importa eso de andar desnudo para arriba y para abajo. Pero también dice que lo encontraron en su juicio cabal, en sus cabales. Ya no era un individuo que voceaba, que lanzaba alaridos, sino ya era un individuo sanado, salvado, rescatado, como una muestra de la bondad y de la misericordia de Dios. Bondad y misericordia que Cristo quiere tener por igual hacia todo aquel que en menor o mayor grado es oprimido por el pecado y por la maldad. Y por eso es que aquí esta mañana hay personas que dirán: bueno, pues yo no tengo una vida como ese pobre hombre, pero tal vez tu vida está dominada por el pecado. Una vez en Jesucristo, creo que en el capítulo 8 de Juan, tuvo una conversación con los judíos, y ellos se ufanaban de que ellos eran libres. Total, no eran libres nada. Ellos tenían alrededor de 5 siglos, de 7 siglos que no eran libres como nación. Pasaban del dominio de los babilonios, pasaron a los persas, pasaron a los griegos y después pasaron a los romanos. Salvo unos cuantos añitos que hubo ese intercambio de mando entre los griegos y los romanos, que tuvieron cierta libertad. Los judíos no han tenido libertad hasta el año 1940 y pico, que se constituyeron como Estado moderno. Y estos judíos de aquel tiempo Jesús se ufanaban que ellos eran libres, que ellos nada dominaban. Jesús dijo: ustedes son esclavos de su padre. No, nosotros no somos esclavos de nadie, hijos somos de Abraham. Y Cristo tuvo que decirle al final: mire, ustedes son esclavos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Y hermanos, y ustedes, cada uno de los que están aquí, que son creyentes y que una vez recibieron a Cristo como Señor y Salvador, ustedes saben cómo era su vida antes de, dominado por alguna clase de pecado. Quizás eran muy moralistas, ¿verdad? Eran tal vez personas que se ufanaban porque no estaban en vicio, no estaban en esto, no estaban en lo otro, pero estaban cegados por el orgullo. Quizás eran presas de la ira o de algún tipo de pecado que ustedes se dan cuenta que no podían por ustedes mismos controlarlos. Otros eran más, quizás algunos otros más estaban metidos en algún vicio, en algún tipo de dominio del pecado. De alguna u otra manera, todos los que estamos aquí, que somos salvos, una vez éramos esclavos del pecado. Y por igual,
Si tú estás aquí esta mañana y tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres esclavo del pecado. Eres todavía presa o preso de esa fuerza de maldad que puede llevar tu vida a que sea un infierno aquí en la tierra como la que vivía este hombre. Y sea que te metas o no en vicios, sea que entres o no a ser controlado por drogas, o quizás entres en una relación marital o una relación sentimental terrible con alguien abusador, opresor, o quizás estés en una situación en tu vida, la única solución en que tú desearías, perdón, incluso hasta la muerte, la única solución es Cristo para ti. Y por eso es nuestro Señor Jesucristo, que es soberano y que tiene toda potestad y todo poder sobre la fuerza del mal. Él quiere mostrar su bondad y su misericordia hacia ti, librándote de esa opresión en la que tú vives. Y por eso fue que Él vino y murió en la cruz del Calvario. Porque la mayor opresión que el hombre sufre es el pecado. Y la consecuencia del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, la separación del hombre de Dios, aunque esta estrella de Hollywood o esta estrella de espectáculo, ¿verdad? Como este individuo que es pelotero, que compró montones de acciones de la cervecería nacional dominicana. Él está viviendo su momentum, pero es presa del pecado si no entrega su vida a Cristo. Y por personas como él y personas como tú y como yo, fue que Cristo vino y tomó otro lugar en la cruz del Calvario. Y dice Juan, primera de Juan, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para poner a Satanás y sus secuaces en su lugar. Quitar del medio aquel que dice que el mismo el Señor dijo en Juan 10 que viene para destruir. Sin embargo, Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y Él quiere darte esa vida en la mañana de hoy. Y librarte de cualquier clase de opresión que el pecado, que Satanás y su demonio estén provocando en tu vida. Aunque quizás tú no veas manifestaciones como las que por lo general creemos que es la manera como Satanás se manifiesta. Moviendo cosas y oyendo voces y prendiendo, apagando luces a medianoche. No. Sí, eso sucede. Pero ese no es el modus operandi de Satanás. Satanás lo que quiere es confundirte para que tú creas que lo que vemos, lo que tocamos y lo que sentimos, ese es el todo. Y no olvidemos que hay una eternidad que nos espera a cada uno de nosotros el día que muramos. De cualquier edad que muramos. Ya sea de ancianidad o ya sea en la flor de la juventud. Como este pelotero joven que creo que el mes pasado, a principios de este mes, se mató andando una pasolita en un pueblo por ahí, ya se tronchó, quizá una futura estrella de béisbol. Y muchísimos casos que tú conoces, quizás en el mismo seno de tu familia, joven que me escuchas, que como joven, y yo pasé por ahí, pensamos que como tengo 15, 18, 20, 25 años, eso es la muerte, eso es para abuelos, que esto es un asilo y que ya se está pagando. No, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Tú andas por la calle, aparece uno que le interesa algo como eso, que tú tienes en la mano y te lo arrebata, y te da un apuñalado, te da un balazo como si nada, y se acabó tu vida. O andando por la calle, un desaprensivo te atropella y se acabó tu vida. La muerte está a tiro de hit de cualquiera de nosotros. ¿Y qué va a pasar después de eso? El momento es ahora de que tú aceptes ese regalo de salvación, tú aceptes esa muestra de bondad y misericordia que Cristo quiere mostrar hacia ti, a librarte del poder del pecado y la tiniebla como libró este hombre. Pero en segundo lugar, vamos a ver versículos rápidamente, del 14 al 20. ¿Cuál fue la reacción de las personas de ese lugar? Ellos se enteraron de lo que estaba pasando, porque dice el versículo 14 que quienes estaban apacentando los cerdos, quienes estaban cuidando los cerdos, vieron, notaron cómo de repente esos cerdos se alborotaron. Los cerdos estaban tranquilos, comiendo lo que comen los cerdos, y de buena primera vino un alboroto.
y algo que no es típico de los cerdos, comenzaron a correr. ¿Sabes que el cerdo es pesado? El cerdo no es como otros animales que viven en manadas y ante cualquier sustito pues arman una estampida. Los cerdos no son así. Sin embargo, estos cerdos, ya leímos de que comenzaron a correr hacia la orilla del mar, hacia el acantilado, y se tiraron y se ahogaron todos en el mar. Si Indubeco hubiera estado por esos pedazos, Indubeco hubiera llorado, ¿verdad? Porque se hubiera perdido una buena venta de jamones y de embutidos y demás. 2000 cerdos, imagínense. Y dice que estos hombres que apacentaban vieron eso, sorprendidos, quizás eran empleados, no eran los dueños, y dice que ellos fueron a la ciudad y a los campos y dijeron a la ciudad, a los lugareños, lo que ellos habían presenciado, lo que ellos habían visto. Quizás a lo largo, a lo lejos, también vieron la conversación, enfrentamiento entre Jesús con él o los endemoniados. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que pasó con los cerdos. Y fueron y dieron, ¿verdad? Eso corrió, eso se hizo viral en esos minutos, sin necesidad de internet ni redes sociales. Entonces dice que todos los de la ciudad, quizás entre ellos los propietarios de los cerdos, van a averiguar qué fue lo que pasó. Ellos sabían que por ahí había un individuo o dos individuos que eran el azote de esos pedazos. Nadie podía andar por ahí. Habían dos loquitos o dos que le faltaban que yo cuántos tornillos, los endemoniados, y ya vimos la característica de esos hombres. Y llegan, y dice el versículo 16 que encuentran ese individuo, versículo 15, junto con Jesús, y lo encuentran de la manera como lo describimos. No eran personas que al escuchar que Jesús estaba por ahí, salieron para allá y llevaron a sus enfermos, quizás a otro endemoniado, buscando que Jesús hiciera, que era algo en favor de sus seres queridos. No salieron motivados. Jesús, el que dice que oímos que en Galilea está haciendo milagros y enseñando, wow, qué buena oportunidad, vamos para allá para escucharle y para... Esa no fue la intención de ellos. Ellos llegaron, vieron a Jesús, vieron al hombre ya liberado, y dice el versículo 16 que los que criaron los cerdos le contaron todo lo que había sucedido. Le contaron lo que le había acontecido al hombre que tiene el demonio, y dice al final, versículo 16, que le contaron lo de los cerdos. Y eso fue lo que desencadenó lo que viene a continuación. Y interesante que otro evangelista dice que ellos temieron cuando escucharon eso. Cuando ellos llegaron y vieron al ex endemoniado, pues yo no sé por qué los traductores de la Biblia insisten ponerle como título el endemoniado, que ya era un ex endemoniado. Cuando ellos llegaron y vieron a este hombre muy diferente al que ellos conocían, dice que ellos tuvieron temor. Y yo pregunto, ¿temor a qué? Quizá temor, el temor que el impío tiene ante el poder de Dios manifestado, mostrando bondad y misericordia hacia este pobre hombre. En lugar de regocijarse, en lugar de alegrarse, por un lado, porque ya se había eliminado lo que era para ellos algo terrible, que no podía pasar por ahí, en lugar de regocijarse, porque Cristo había tenido misericordia de este hombre, dice que ellos tuvieron temor. Pero lo que más les prendió fue que su fuente de ganancia había desaparecido. Y por eso dice el versículo 17 que comenzaron a rogar a Cristo. Comenzaron a pedirle que se fuera de sus contornos. Porque de nuevo dice Lucas que estaban llenos de temor. Y de nuevo yo pregunto, ¿y a qué que ellos le temían? Si el Señor le había favorecido eliminando la fuente del temor a caminar por esos lugares. Si el Señor había mostrado su buena misericordia, ¿por qué ellos temían? Y hermano, eso es lo que el impío siente cuando es testigo de la manifestación del poder y la bondad de Dios. Siente temor. El mismo pecado que lo oprime, la misma fuerza del mal que lo tienen esclavizados, les impide llegar por ellos mismos buscando esa ayuda. Por eso es que necesitamos, tú y yo necesitamos en una ocasión, y tú necesitas ahora que Cristo te atraiga a Él.
Él lo dijo en Juan capítulo 6. Mire conmigo lo que el Señor dijo en Juan capítulo 6. A un grupo de hombres que se ufanaban de que ellos eran descendientes de Abraham y que Dios le había dado el pan del cielo. Cristo le dijo en Juan 6, versículos 37 y 38, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. La idea es que Dios, ante tu negativa y mi negativa a venir a Él, por ese temor, Dios tiene entonces que atraernos y casi arrancarnos y traernos a Cristo para ser salvos. Ahora, eso no quita mi responsabilidad ni tu responsabilidad de responder a ese llamado. Dice otro versículo que busquemos de Dios mientras Él pueda ser hallado. Que le llamemos en tanto que está cercano, porque llega el día en que las puertas se cerrarán. Y estos hombres le piden a Jesús que se fuera de sus contornos. No muestran nada de empatía, nada de misericordia, nada de asombro, nada de agradecimiento ante lo que el Señor había hecho delante de ellos. Y la misma actitud que el mundo tiene y lamentablemente que muchos de nosotros tenemos ante aquellos que sufren, ante aquellos que están viviendo vida oprimidos por el pecado y oprimidos por Satanás y su fuerza del mal. ¿Cómo tú te sientes cuando tú lees que en parte del mundo, esto ya leí que Boko Haram es un grupo revolucionario que opera en el norte de Nigeria, secuestraron un pastor y lo decapitaron? ¿Cómo yo me siento cuando leo eso? ¿Cómo tú te sentirías cuando tú lees algo así? O cuando tú lees que Estado Islámico en el norte de Irak o de Irán entra en una iglesia y como estamos nosotros reunidos y nos cogen todos nosotros, apartan a las mujeres y se las llevan, ya ustedes saben lo que van a hacer con las mujeres, y a los hombres nos ponen en una pared y nos ametrallan a todos. O si no, nos toman uno a uno y filmándolo, nos cortan la cabeza, el otro, y tú te enteras de eso. Es más, tú llegas a ver los videos, ¿cómo tú te sentirías? ¿Saben qué? Satanás está haciendo un trabajo fino de insensibilizarnos hacia ese tipo de cosas. Y quizás por eso es que predicamos poco. Ayer un hermano estaba animándonos a predicar y a las cárceles y a los hospitales. Hermano, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Y eso es una actitud muy similar a esta gente. Quizás no decimos a Cristo que se vaya, pero estamos tan cómodos y tan tranquilos porque vinimos aquí, ¿verdad? Algunos con saco y corbata, a otros en chacabana, las hermanas adecuadamente vestidas y maquilladas, y estamos contentos porque venimos al culto y nos fuimos. Pero salimos afuera y nos topamos con alguien y ni siquiera nos cruza por la mente decirle Dios te bendiga, y mucho menos si alguien que tiene una necesidad, buscar la manera de ayudarle en su necesidad. El Señor dijo que al final de los tiempos el amor de muchos se va a enfriar, pero eso no tiene por qué ser en ti y en mí. Si Cristo mora en nuestros corazones, si tenemos el amor de Dios con nosotros, tú y yo debemos ser ejemplos de amor, de bondad y de misericordia a otros, porque se supone que debemos crecer a la imagen y semejanza de aquel que fue toda bondad, toda misericordia, todo amor. Y termina diciendo el pasaje que Jesús no tuvo más remedio que irse. Lo rechazaron. Sin embargo, vino este hombre, Jesús todavía le queda muestra de bondad hacia aquellos que le habían rechazado. Miren cómo Jesús mostró su bondad. Llega el que había sido liberado y le pide a Cristo que él quería quedarse. ¿Y quién no quiere quedarse con aquel que lo liberó de tal opresión y de tal yugo? Cualquiera quiere quedarse con él. Quizá este hombre no tenía dónde ir, su familia lo había rechazado, su pueblo lo había, ¿verdad?, votado. Él no quería, tenía temor de volver a sus familiares y a su pueblo.
es que hay que quedarse con Cristo. Sin embargo, Jesús le da una orden extraña. Dice que Jesús no se lo permitió. Dice, tú te vas conmigo, ¿no? Y le da una instrucción. Le dice, vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Saben qué? Con eso Cristo estaba haciendo una última muestra de bondad hacia ese grupo de personas que lo rechazaron. Cristo le envió un misionero. Ese fue el primer misionero que Jesús envió a territorio no judío, a territorio que no era de Galilea. Y se lo envió, dice Lucas, que él fue y predicó en Decápolis. Recuerdan que le mencioné Decápolis. Vayan a los mapas de su Biblia para que vean dónde queda Decápolis. Este hombre fue mandado a predicarle posiblemente a los mismos que habían rechazado a Cristo. El Señor le mandó, ve y cuéntale a ellos cómo el Señor, todo lo que se hizo por ti y cómo el Señor tuvo misericordia de ti. Y dice el versículo 20 que él obedeció. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Aquí está Decápolis, también Lucas creo que lo menciona, cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y la reacción de la gente fue que todos se maravillaron. Y aún tras el rechazo, aún con el rechazo, el Señor sigue mostrando bondad con ellos, que le manda un misionero. Y solamente en el cielo sabremos cuántos de esos que primero rechazaron a Cristo y le pidieron, vete, no te queremos, luego fueron salvos por el testimonio de este hombre. Solamente en el cielo lo sabremos. Tenemos que rechazar las oportunidades que el Señor nos da de tener misericordia. Podemos mostrarla hoy mismo desde que salgamos de aquí. Pero para ello tenemos que pedir al Señor que nos dé sensibilidad, que nos quite esa coraza de indiferencia y de apatía, que lamentablemente, y lo digo por mí, aún siendo salvos, aún siendo cristianos, aún teniendo tiempo conociendo al Señor, permitimos que nuestro corazón se vaya endureciendo ante la necesidad de que pase a nuestro alrededor. Porque Él está con nosotros y el maligno no nos toca. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por a través de Cristo haber mostrado, haber evidenciado en tu soberanía y control sobre Satanás y sus demonios, sobre el mundo de las tinieblas, toda esa bondad y toda esa misericordia a este hombre, o estos hombres que habían estado durante un tiempo indefinido, oprimidos por los demonios y la fuerza del mal. Y gracias, Padre, porque tú, Señor, nos muestras con eso que también tú quieres que nosotros mostremos bondad. Que seamos instrumentos en tus manos para que otros puedan conocer de tu misericordia y de tu gracia, a nosotros ser empáticos a sus condiciones, a sus necesidades, y también mostrarle el único remedio para la solución a su grave problema de pecado, y ese remedio es Cristo y su obra en la cruz en favor de toda la humanidad. Y Padre, tú sabes que entre nosotros hay personas que todavía no te conocen. Yo no sé quiénes son, tú sabes quiénes son. Y lo trajiste esta mañana para que escucharan este mensaje, escucharan tu palabra, no a mí. Yo no soy nadie, yo simplemente un instrumento en tus manos. Escucharon tu voz, invitándoles, llamándoles a conocer y a entregar su vida a Cristo. Yo te pido, Padre Santo, que siga trabajando, siga llamándolo, no deje de tener misericordia de ellos, y nos traiga a Cristo para salvación. Y de nuevo, si entre nosotros hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo para salvación, todavía no ha dado el paso de fe, hoy es una mañana maravillosa para que tú tomes esa decisión. Y tú dirás, ¿qué van a pensar mis padres? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar mis compañeros? Dice Cristo que si tú y yo no amamos a Él más que a padre, madre, amigos, etcétera, no podemos entrar en los cielos. Y no es que tú no ames, ni que tú quieras, ni que tú estimes, es que tu amor por Cristo debe ser mayor que el amor hacia que y la lealtad que tú puedas mostrarle
hacia esas personas. Pero también es que es un problema de vida. Tu vida está en peligro, tu vida está en riesgo. Tú puedes morir hoy mismo, mañana, y enfrentar una situación terrible en el infierno, a donde Cristo no quiere que tú vayas. Él vino para darte vida, y darte vida en abundancia. Pero tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Tú eres el que tiene que permitirle a Él que te perdone, que te limpie y que te haga una nueva criatura. Yo no puedo hacer eso por ti. El pastor Cuerto no puede hacer eso por ti. La persona que te invitó no puede hacer eso por ti. Eres tú que tienes que pedírselo. Y tú puedes hacerlo allí en tu asiento. En tu mente, en tu corazón, habla con Él y dile: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he andado muy lejos de ti, reconozco que te necesito. Yo quiero salir de esta opresión y de esta esclavitud que el pecado tiene contra mí. Por favor, perdóname, dame vida eterna y sé mi Señor y mi Salvador. Y si tú haces una oración sencillita como esa, si así mismo como te sencillita, no por la oración, sino porque en tu corazón tú la haces creyendo que en verdad lo que tú estás pidiendo, dice la Biblia que Cristo va a venir a ti, va a entrar a tu corazón y se va a quedar contigo para siempre. Si tú haces una oración así, nos gustaría saberlo. El pastor le gustaría saberlo para ayudarte a comenzar a caminar con Jesucristo. Así que, Padre, sigo obrando los corazones y a cada uno de mis hermanos y yo y mi propia persona. Ayúdame, Señor, a considerar este pasaje. Muchos detalles, muchas ideas, pero principalmente vemos tu soberanía sobre la fuerza del mal, actuando en tu bondad y misericordia en favor de este hombre oprimido, y vemos una actitud que debemos evitar, y la de ser indiferentes, de ser apáticos y poner primero lo material antes que las necesidades espirituales de los demás. Ayúdanos, Señor, para la gloria y honra de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo pueda ser edificado y tu nombre pueda ser dado a conocer a todas las naciones y a todas las personas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios bendiga a todos y muchas gracias.